un paso atrás en UPA TV, como cada sábado, compartiendo materiales y militando por el sí de cara al 27 de marzo. En las últimas semanas hemos visto al presidente Luis Lacalle Pou calzarse la camiseta de la ley de urgente consideración y salir de campaña por el no. A cada lugar que va, ante cada micrófono que se le cruza por delante, repite una y otra vez con un alto grado de cinismo que la LUC no genera ningún perjuicio. Más allá de este relato presidencial, la realidad indica que esta ley golpea con dureza a todos los uruguayos y las uruguayas desde distintos flancos. En el programa de hoy vamos a abordar algunos de los puntos más importantes a nivel económico contenidos en los 135 artículos que se pretenden derogar el próximo 27 de marzo. Entrevistamos a Bruno Giumetti, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y docente de la UDELAR, que destacó 3 ejes fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, la nueva regla de disciplina fiscal. También las modificaciones en la ley de inclusión financiera, que en la LUC que son presentadas como libertad financiera, y por último las cuestiones que tienen que ver con las empresas públicas y el rol del Estado en la economía. Escuchemos a Giumetti. La regla fiscal, para empezar por el primero, si bien es un elemento que tiene mucho contenido técnico, para que la gente entienda, básicamente lo que hace es condicionar el conjunto de la política económica y social al cumplimiento de las metas fiscales que están establecidas en esa regla. Eso lo que genera es, bueno, que el equilibrio fiscal esté, digamos, en el centro de la política económica y queden subordinados otros objetivos que pueden ser también importantes. Esa regla fiscal ha sido bastante criticada por algunos técnicos, expertos en el tema, por ejemplo, porque es muy rígida, o sea, no permite cláusulas de escape ante situaciones de una pandemia, una situación de catástrofe. Igualmente, esa regla fiscal se tendría que cumplir, a pesar de que pueda ser muy negativo para la sociedad. En cuanto a los efectos concretos de la regla fiscal, se están viendo en el recorte de salarios, de jubilaciones, de prestaciones sociales a través de distintas medidas que ha tomado el gobierno. Si bien el gobierno, por un lado, ha aumentado algunos gastos sociales en el marco de la pandemia, algunas ayudas como transferencias, etc., en realidad la tónica general de la política económica en estos 2 años viene siendo de recorte. Sobre todo se ve muy claro en los salarios y las jubilaciones, y bueno, eso tiene que ver con el cumplimiento de esta regla fiscal. Por el otro lado, también lo vemos por el aumento de impuestos. Si bien el gobierno ha dicho que no aumentó los impuestos, eso es falso. En realidad, el IVA aumentó por la reducción del descuento en las compras con tarjeta de débito, un 2%. También aumentó el IRPF, cuando cambiaron el criterio de ajuste en enero de 2021 y en enero de 2022, aumentó el IMESI, o sea, hubo una serie de medidas que también van en la línea de cumplir con estas metas fiscales, pero que tienen perjuicios muy fuertes sobre la población, ¿no? Voy a dar un dato que me parece que es muy contundente. El déficit fiscal en el 2021 disminuyó un 1.2% del PBI, que es la forma que se mide, ¿no? O sea, tuvo una baja de 1.2. De ese 1.2, 0.8 fue la baja de jubilaciones, salarios públicos e inversiones. O sea, aquella idea que nos vendieron en la campaña electoral de que era posible disminuir el déficit generando mayor eficiencia, eliminando el despilfarro, todo eso, la realidad es que el déficit se bajó, pero fue recortando los principales rubros del Estado, que son jubilaciones, salarios de los trabajadores públicos, que es lo que permite desarrollar todos los servicios del Estado, y las inversiones. O sea, 2/3 partes de la baja del déficit fueron en estos 3 rubros, y bueno, eso tiene que ver con la regla fiscal y tiene que ver con esta visión de poner en el centro de la política el tema del déficit fiscal.
la baja de jubilaciones es muy claro el efecto que tiene, peor nivel de vida para nuestros jubilados. La gente que trabajó toda su vida, hoy tiene su jubilación, esas jubilaciones pierden poder de compra. En el caso de los salarios, uno puede decir, bueno, si yo no trabajo en el Estado, no me genera ningún problema. Bueno, en realidad sí, porque genera un empeoramiento también de el conjunto de los servicios que brinda el Estado. Y menores salarios en la escuela pública no solamente quiere decir que las maestras ganan menos, sino también que va a haber menos horas, ¿sí? Menos grupos, y estos servicios que se brindan a la sociedad, como es la educación pública, se ven deteriorados en su calidad. Capaz que el deterioro no se ve de forma tan grande de un año para otro, pero en el largo plazo o en el mediano plazo esto puede ser muy, muy negativo para la sociedad. Eso de las inversiones también, porque las inversiones que hace el Estado, por ejemplo en vivienda, en infraestructura, que han tenido un recorte en estos años, obviamente que generan dinamismo económico, generan empleo y además generan desarrollo. Entonces, cuando se recortan esas inversiones, se perjudica no solamente la actividad económica presente, sino también se hipoteca en parte el futuro del país, esta reducción de las inversiones. Entonces, creemos que las consecuencias ya se ven de forma muy nítida. Bueno, queda claro que a pesar de que la calle niegue cualquier perjuicio, los que deben cargar con el mayor peso del ajuste fiscal son los trabajadores y los jubilados. Y también son los asalariados y asalariadas los principales afectados por los cambios hechos en la normativa financiera. Así lo explicaba Jonetti. En el caso de la parte de inclusión financiera, ahí hay dos grandes cuestiones que son negativas. Una es que los salarios se van a poder empezar a pagar en efectivo. Eso va a quedar a criterio de la negociación entre el empleador y el trabajador, pero queda claro que en esa relación el que tiene la última palabra es el empleador. Digamos, si bien en los papeles queda como una negociación o como un acuerdo, la realidad es que ahora si los empleadores que quieran pagar en efectivo van a poder pagar en efectivo, y eso genera riesgos de informalidad o evasión de aportes, que a su vez perjudica al trabajador en el presente, porque la informalidad genera pérdida de derechos, y en el futuro por la posibilidad después de jubilarse con menos ingresos si el patrón aportó por menos de lo que era el salario, digamos. Y después el otro cambio que capaz que no parece tener tanto efecto en la vida cotidiana de la gente, pero es muy peligroso como sociedad, es que se cambia el tope mínimo, el tope máximo para poder hacer transacciones en efectivo. Antes de la LUC, el tope era $4.000 aproximadamente. O sea, cualquier persona que quería hacer una transacción por más de $4.000, por ejemplo, comprar un auto, comprar una casa, lo tenía que hacer por medios de pago electrónicos o por otros instrumentos distintos al efectivo que existen. Ahora ese tope se modifica y alcanza prácticamente los $120.000. O sea que ahora una persona que compra un auto a $20.000 o una casa por $100.000 lo puede hacer llevando un maletín lleno de efectivo. Eso que se presenta como una ampliación de la libertad, hay que preguntar primero libertad para quiénes, ¿no? Seguramente la mayoría de las personas que están viendo este video, la totalidad, nunca tuvieron $100.000 en una valija o metidos abajo del colchón, ¿sí? O sea, es una normativa hecha para un sector muy pequeñito de la población que le puede interesar manejar esos niveles de efectivo. Lo que sí genera es un perjuicio, un riesgo a nivel de la sociedad que tiene que ver con el lavado de activos. Se pueden generar dificultades para controlar como Estado, como sociedad, de dónde salen algunas sumas muy grandes de efectivo que pueden provenir de actividades ilícitas como el narcotráfico, etc. O sea, eso puede generar que haya mayores facilidades, ¿sí?, para este tipo de actividades ilícitas, ¿sí?, porque se van a empezar a poder manejar cantidades de efectivo muy grandes que son difíciles de hacerles la trazabilidad, digamos, que es lo que se podía hacer antes cuando esto estaba, digamos, se hacía por medios electrónicos.
Al explicar el tercer eje relativo a las empresas públicas y el rol del Estado, Giometti hizo hincapié en el carácter economicista que les imprime la LUC y dio dos ejemplos, el del Instituto de Colonización y el de ANCAP. El caso de ANCAP es el más notorio debido a los tarifazos que se vienen aplicando de manera sistemática en los combustibles. Finalmente, en el caso de las empresas públicas, hay varios artículos que tienen que ver, más que con las empresas públicas, con el rol del Estado en la economía, ¿no? Lo que hay básicamente es una visión economicista, ¿sí? del rol del Estado, ¿sí? De priorizar sobre todo la eficiencia económica y subordinar al rol social que tienen los organismos públicos que actúan en distintas áreas de la economía. Por poner un ejemplo, en el caso del Instituto de Colonización, una de las cosas que se hace en la LUC es desnaturalizarlo, reducir su capacidad en cuanto a manejo de tierras y permitir que las personas que no trabajan en los predios sean beneficiarios del Instituto de Colonización. O sea, se desnaturaliza su rol social, su rol que tiene que ver con que las familias se instalen en el campo a trabajar, y pasa a tener un rol más económico, de mercado, ¿no? De que, bueno, puede haber empresarios que viven en Montevideo o en Punta del Este que tengan tierras de colonización y las exploten y generan renta, pero la apropien de forma privada sin instalarse propiamente, digamos, en esos lugares. Después, en el caso de ANCAP, también es muy claro, hay algunos artículos que fueron modificados en la discusión, pero básicamente lo que expresan es ir a una lógica de que los combustibles se rijan por un criterio puramente económico, ¿sí? y que bueno, el rol social de la empresa pública quede subordinado a eso. En el caso de los combustibles hay una consecuencia mucho más directa que la población ya la está viendo de forma muy, muy concreta, que es el nuevo régimen de ajuste de los combustibles. Porque en esta lógica económica lo que se establece en la LUC es que cada 1 o 2 meses, máximo cada 2 meses, el Poder Ejecutivo va a revisar, actualizar, dice el artículo, los precios de los combustibles en función de un informe técnico que provee la URSEA, que es la unidad reguladora de las actividades vinculadas con la energía y el agua. Entonces, esto genera que si aumenta más allá de que hay discusiones sobre cómo se formula ese famoso PPI, ¿no? el precio de paridad de importación, lo que termina generando es que, bueno, si aumenta ese valor, el Poder Ejecutivo lo traslada directamente, en forma inmediata, al precio de los combustibles que se venden al público. Eso lo que genera, desde el punto de vista económico, primero es una gran inestabilidad, porque incluso desde el punto de vista no solamente de los trabajadores, sino también de los empresarios, es muy difícil pensar que un empresario va a venir a hacer una inversión, ¿sí? Si no sabe cuánto va a estar el combustible el mes que viene o dentro de un año, porque el Poder Ejecutivo lo sube o eventualmente lo baja todos los meses. O sea, genera una dificultad de proyectar desde el punto de vista económico muy fuerte. En los consumidores el perjuicio es evidente, porque el aumento de los combustibles genera un incremento directo del costo de vida en el supergas, en la nafta, para las personas que tienen vehículo, pero también tiene un impacto indirecto sobre el conjunto de la canasta de consumo, ¿no? Esto que se dice a veces, si sube la nafta, al mes siguiente van a subir los fideos, van a subir los productos lácteos, tarde o temprano va a subir también el boleto, en fin, suben los distintos productos que componen la canasta de consumo, y por ende sube el costo de vida. Y también otra cosa que la realidad o la experiencia nos indica es que cuando sube el precio de los combustibles, los precios de la canasta tienden a subir. Ahora, no es tan claro que si llegaran a bajar los combustibles, los precios de las cosas van a bajar de la misma manera. Ahí la nafta aumentó más o menos un 33% en poco más de un año, desde el 1 de enero del año pasado hasta el 1 de febrero de este año, que fue el último aumento, y el supergas aumentó un 28%. ¿Sí? El supergas además es un producto que consumen en mayor medida los hogares de ingresos más bajos.
Entonces, genera un perjuicio a lo largo de toda la población, muy importante. También consultamos a Giometti sobre un estudio dado a conocer recientemente sobre el precio de los combustibles en relación al salario. Se trata de un estudio de los economistas Martín Valcorba y Claudio Selco, que revela que a lo largo del gobierno de la calle Pou, las naftas y los combustibles aumentaron en términos anuales más del doble que los salarios, a diferencia de lo que ocurría durante las presidencias de Tabaré Vázquez y José Mujica. En los 3 gobiernos del Frente Amplio, si bien la oposición en aquel momento, actual gobierno, hablaba siempre de tarifazo, de que se le metía la mano en el bolsillo a la gente, la realidad pura y dura es que siempre los combustibles y las tarifas aumentaron por debajo de la inflación y mucho más por debajo de los salarios. O sea, los salarios aumentaban más que la inflación, y los combustibles contribuían, digamos, a esa mejora del poder de compra de la gente porque aumentaban por debajo de la propia inflación y de los salarios. Y bueno, y en este gobierno eso pasó a ser al revés, ¿no? La inflación está por encima de los salarios y los combustibles están todavía por encima, generando esos perjuicios de los que estábamos hablando. Es el artículo 235, es que el Poder Ejecutivo tiene que actualizar los precios de los combustibles como máximo cada 2 meses. Puede ser que esa revisión, esa actualización, en algunos momentos, como hicieron ahora de forma oportunista por el referéndum, les dé que no los tienen que aumentar, a su juicio, ¿no? Eso terminó siendo una valoración política, porque el informe decía que sí tenían que aumentar, y el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la última palabra, resolvió durante estos últimos meses hasta febrero no aumentarlos. Pero la realidad, conociendo un poco analizando la globalidad de la concepción del gobierno y de la política económica, es que si el referéndum no gana el sí, digamos, estos artículos van a quedar vigentes y el gobierno, para cerrar las cuentas, para cerrar, digamos, su balance, y esto tiene que ver también con la regla fiscal, va a tener este instrumento que le va a permitir aumentar los combustibles cada 1 o 2 meses y de alguna forma trasladar al conjunto de la población ese ajuste, ¿no? Por último, hablamos con Giometti sobre la reforma de la seguridad social, un proyecto que el gobierno soslaya de manera deliberada para evitar que se lo vincule con el referéndum. Lo que la calle tiene en carpeta es un proyecto regresivo y privatista que está atado a la suerte de lo que suceda el próximo 27 de marzo en el referéndum. Y acá hay una propuesta del gobierno que quedó congelada hasta el referéndum, pero que está escrita, que se conoce, que básicamente lo que plantea es una reforma centrada en el aumento de la edad jubilatoria y de la disminución de las jubilaciones, ¿sí? Y que aumenta incluso el rol de las AFAP, o sea, de la parte privada, en el sistema de jubilación. Nosotros obviamente ahí tenemos una diferencia muy grande, lo han planteado los delegados del Frente Amplio en la comisión de expertos, lo han planteado los delegados del PICNT y de la ONASPU. Creemos que tiene que haber cambios en la seguridad social, pero que esos cambios no tienen que ser en perjuicio de la gente y especialmente de los más vulnerables, ¿no? Aumentar la edad jubilatoria al barrer, como está planteado, capaz que hay personas que se pueden jubilar a los 65 años, a los 67, sin ningún problema, y de hecho hay mucha gente que se jubila a esa edad, pero no se le puede plantear a una trabajadora doméstica que capaz que trabaja desde los 18 años haciendo trabajos físicos, o a un trabajador de la construcción, o a un peón de estancia, que se jubile obligatoriamente a una edad más tardía. Nosotros creemos que tiene que haber una discusión general del sistema, pero que básicamente tiene que tener como eje la igualdad, la justicia social, y no que cierren las cuentas, que es básicamente lo que está planteado ahora. También hay que meter en la discusión la caja militar, ¿no? La caja militar, hoy lo que genera es que haya un puñado de oficiales retirados que cobran jubilaciones muy altas, de mucho privilegio, ¿sí? Acá el tema no es con el soldado, con el soldado raso, que capaz que se jubila en mejores condiciones que un trabajador de
de bajos ingresos del BPS, pero que igual cobra una jubilación muy baja. El tema son los coroneles, los generales que se jubilan con jubilaciones o con retiros muy altos y generan un costo fiscal muy grande y además una inequidad muy grande. También hay que meter en la discusión las AFAP, que tienen, que cobran, digamos, utilidades muy grandes por una tarea administrativa que hacen sin incurrir en ningún riesgo, ¿sí? Y generan un costo para todo el sistema. O sea, todas esas cosas hoy no están planteadas a fondo, y lo que está planteado por el gobierno es aumentar la edad jubilatoria para todo el mundo al barrer y generar cambios en el cómputo de cómo se pagan las jubilaciones a la baja. Entonces, el 27 de marzo es muy claro, si el gobierno gana el referéndum va a tener un envión muy importante para avanzar en una reforma regresiva para la gente, para la mayoría de la gente, y sobre todo para los más vulnerables. Si el gobierno pierde el referéndum, o sea, si gana el sí, por lo menos eso le va a generar un cimbronazo de decir, bueno, acá la gente se paró firme y no podemos, digamos, avanzar en esta idea de reforma de seguridad social que tenían previamente, y por lo menos van a tener que discutir con la sociedad algunos cambios que vayan en la línea de lo que vienen planteando las organizaciones sociales de trabajadores y de jubilados, por ejemplo. Bueno, antes de despedirnos vamos a ver los materiales enviados por militantes de comités de base, organizaciones sociales y culturales sobre las actividades que vienen realizando en Montevideo y el resto del país en el marco de la campaña por el sí. Cada grupo, ¿no? Cada grupo va a agarrar una calle. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie.
anular 135 artículos de la luz es daño. Razones bien concretas. Porque no queremos que nos desalojen en menos de una semana si nos atrasamos tan solo 3 días con el alquiler. Quizás es alquilar deudas. 7 de marzo, vota sí. Piensa de tu hogar. Se aprendió. La justicia se defiende. ¿Te pusiste a pensar por qué en plena pandemia casi 200.000 uruguayos para anular 135 artículos de la ley? Razones bien concretas. Porque no queremos que una mujer que entra 54 gramos de marihuana a la cárcel vaya presa 4 años, mientras un narco con 427 kilos de pasta base se vaya a prisión domiciliaria a su casa en La Cabana. Que todos somos iguales. Para. El 27 de marzo vota sí. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Recuerden que pueden seguir enviándonos fotos y videos para compartirlos con nuestra audiencia a lo largo de cada sábado. Nos despedimos hasta el próximo sábado para una nueva edición de esto que se llama Ni un paso atrás, Nupa TV. Ahora votamos sí. Ahora votamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo informado jamás será engañado. El pueblo unido jamás será vencido.